Bueno, buenas tardes, buenas noches, amigos de FungiFest. Eh, a todos los organizadores, muchas gracias por esta invitación. El día de hoy estamos grabando de forma avanzada esta charla que muy amablemente el doctor Marcelo Sulzbacher de la Universidad Federal de Santa María eh, y de la empresa Terroir Sol, que se dedica a la micología y a la gastronomía, em, nos va a dar. La charla se titula Hongos comestibles de Brasil. Marcelo es un buen amigo, un gran amigo que lo conozco hace unos 5 años más o menos y diría yo que es pionero en el tema de las trufas en el sur de Brasil. Ha investigado bastante del tema de las trufas y otros hongos con interés gastronómico. Antes de eso, Marcelo fue liquenólogo, entonces ha tenido tiene una carrera muy interesante entre la academia y la micología aplicada. Y bueno, esta charla es más sobre este segundo aspecto. Vamos. Perfecto, César. Una gran alegría estar con ustedes en FungiFest. Para mí es un placer hablar sobre el maravilloso mundo de los hongos. Yo conozco a muchos años ya a César y muchas gracias por la invitación también para hablar sobre este importante tema y presentar un poco lo que estamos haciendo en Brasil, en especial en el sur de Brasil. Bueno, el tema de nuestra charla es hongos comestibles de Brasil, como estamos hablando. Yo soy Marcelo Sulzbacher, entonces soy director de la compañía Terroir Sol y una pequeña compañía que trabaja mucho con productos de hongos. Y yo tengo doctorado en biología de los hongos, ya vengo trabajando con taxonomía y trabajos con macrohongos, estudios de macrohongos en diferentes regiones de Brasil hace unos 20 años. Bueno, en los macrohongos, en los macrohongos hay hongos que son comestibles y no comestibles. Hay una gran variedad de especies que son comestibles en diferentes regiones del mundo y especies y hongos que son fáciles de recolectar hasta hongos comestibles silvestres que son muy difíciles de recolectar, como boletos, como las trufas, los tartufos, que son muy raros, muy difíciles de se encontrar, ¿vale? Y también especies que no son comestibles, especies que pueden dar un poco de problemita, un poco de problema en la panza, hasta problemas serios de salud, hasta la muerte, como unas especies que son mortales. Los macrohongos tienen una gran variedad de características y importancia, como importancia gastronómica, nutricional y medicinal. Y así nos tenemos distintos grupos y cada grupo de hongos tiene su importancia.
Para la gastronomía y turismo, en especial en Brasil, es importante decir que los hongos comestibles silvestres, los hongos que viven, que crecen en las forestas, en los pastizales, están teniendo un importante elemento para el turismo y la gastronomía. Con el pasar de los años estamos mirando que las personas, los chefs, las personas que trabajan con gastronomía en especial y también con turismo, están teniendo más atención y teniendo más ganas de conocer sobre los hongos comestibles. Y esto para nosotros es una gran felicidad. Yo, por ejemplo, estoy trabajando desde abril de este año en distintos eventos sobre gastronomía y hongos en distintas regiones de Brasil. Esto hace unos años no tenía nada en Brasil y ahora esta realidad está cambiando para mejor. Es posible mirar un chef que está recolectando hongos pleurotos en las forestas silvestres acá de Brasil. Macrohongos tienen una gran importancia alimenticia. Los hongos comestibles son uno de los alimentos más completos que hay. Entonces, hongos son muy ricos en vitaminas como de complejo B, de complejo D, minerales como calcio, fósforo, potasio, importante para nuestro metabolismo, y en proteínas, fibras. Hay una gran diversidad de características importantes para la salud encontradas en hongos. También, por otro lado, hay muchas especies que tienen importancia medicinal. Hay hongos que tienen importancia como actividad antimicrobiana, anticarcerígenas, con la presencia de lentinina, que tiene glicanas y otras cosas que ayudan cuando estamos enfermos. Y acá voy a hablar un poco sobre el consumo de hongos, en especial en Brasil y en el resto del mundo. Mira que nosotros no estamos acostumbrados a comer hongo. Los brasileños por año se consume menos de 200 gramos por persona de hongo. A comparar con Europa o Asia, mira, en Europa se come más de 2 kilos de hongo por persona, y en Asia llegan a 6 kilos de hongos por persona, esto por año. Entonces, el brasileño no tiene costumbre de comer hongos, pero estamos mirando que esto está cambiando. Personas hoy, creo que por la actividad de los chefs y de personas que trabajan con gastronomía, los reality shows de la tele, que están mostrando y diciendo que se puede y es importante comer hongos para la salud, etc. Entonces, esta realidad creo que va a cambiar mucho en los próximos años. Ojalá. Voy a hablar un poco sobre las especies que son comestibles y que encontramos en el sur de Brasil, en Brasil. En Brasil hay cerca de 200 especies que son comestibles, y prácticamente en todas las regiones de Brasil se encuentran especies que son comestibles. Tenéis que ir solo siempre en los periodos que hay más lluvia, y así podré encontrar las especies que son comestibles y también las que no son comestibles. Pero el número de 200 especies es un número muy grande. Entonces tenemos una diversidad muy grande de especies que son comestibles. Así tenemos una diversidad grande de especies comestibles en Brasil. Estas especies presentan una diversidad organoléptica muy interesante. Entonces, tenemos especies que tienen aromas y olores de dulzor, otras más fuertes, terrosas, de
con picancia, entonces una diversidad muy grande. En la foresta Mata Atlántica, es una de las forestas más típicas de Brasil. Hay una mega diversidad de especies y también de hongos, y ahí encontramos muchas especies comestibles, como por ejemplo Shimeigia silvestres, como pleurotos, muchas especies de pleurotos que ocurren por acá, Coqueina tricoloma y otras especies que no voy a hablar tanto ahora. Pero también hay una gran realidad que es la falta de estudio acerca de las especies comestibles en Brasil. Por ejemplo, que voy a hablar ahora es sobre la especie de lactarios deliciosos que conocemos por níscalos, robelón o sanguini de italiano, una especie que ocurre en los pinales y todas las personas que recolectan hongos siempre llaman de lactarios deliciosos, pero pocos hicieron un estudio con más atención. Pues nosotros hicimos este estudio hace unos años con ADN y mirando una árbol filogenética de ADN, con informaciones de ADN de este material, miramos que nuestro material lactarios deliciosos por ADN llegó muy próximo a Quieticolor, junto con los materiales de Chile, y entonces con otros caracteres de morfología, llegamos a la conclusión que no es lactarios deliciosos, y sí lo que tenemos por acá es Quieticolor. Y esto llamó la atención de las personas porque en general las especies que ocurren en eucaliptus o en pinales son especies más conocidas. Pero no, en Brasil hay también especies nuevas que ocurren en estas forestas que no son nativas, no son silvestres de Brasil, pero también hay una gran diversidad de especies que necesitan ser estudiadas y que ocurren en los pinales, en eucaliptos, etc. Y ahora hablamos un poco sobre las trufas, los tartufos que ocurren por acá. Es encantador saber que la diversidad de trufas está creciendo también en Brasil. Y nosotros siempre pensamos en Chile y otros países, pero en especial en Chile, que Chile tiene una costumbre, una actividad de trufa, de producción de trufas, ya hace muchos años. Yo tengo amigos chilenos que son truferos, truficultores, y para mí es siempre un importante ejemplo de país que tiene estas troferas, y ojalá un día podremos llegar próximo a la realidad de Chile. Y bueno, hicimos este primer paso en 2016, donde encontramos una especie de trufa de la verdadera tartufa en el sur de Brasil. Trufas, para quien no conoce, son hongos muy raros y muy especiales también. Son hongos que viven bajo de la tierra de forma subterránea y siempre en relación con raíces de árboles simbióticas, de árboles, haciendo así una relación simbiótica, como por ejemplo en encina, avelano y otras especies, pero son pocas especies de árboles que tienen la relación con trufas. Y en el mundo hay una diversidad grande de especies de trufas, como por ejemplo 180 especies de trufas que ocurren en el mundo, y prácticamente todas son comestibles y muchas de ellas tienen gran valor económico. Entonces las personas que buscan trufas con animales como perros, usan esto para llegar a las trufas que están bajo de la tierra. Bien, en 2016 hicimos la primera recolecta de trufas, pero estas trufas que encontramos en Brasil no se conocían. Era una especie nueva para la ciencia. Así yo hice con personas de Estados Unidos
y un amigo de Eslovenia, Chine Grebenc, hicimos un artículo para decir, para nomear nuestra trufa que llamóse tuber floridano, en homenaje a Florida, donde también ocurre esta trufa y donde es natural, de Florida, de Estados Unidos. Entonces, la trufa que ocurre por acá es una trufa de Estados Unidos. Y ahora los chefs como Paulo Machado ya creó un nombre para esta trufa. Se llama trufa Sapucay, que quiere decir el grito guaraní. Algo más, más folclórico, pero muy típico del sur de Brasil, de los gauchos de acá. Bueno, es una trufa que nosotros en el último año colectamos trufas de esta especie de más de 100 gramos. Entonces, es una especie que llamó la atención. Ahora, estamos también con otras especies que están ocurriendo en Brasil y las personas están encontrando. Como por ejemplo, la especie del sur de Brasil, de Rio Grande do Sul, es la tuber floridano, que también ocurre por acá, por Paraná. Y en San Paulo, las personas encontraron también la trufa bianchetto, que es tuber borki, una especie italiana que también que está ocurriendo en la sierra de San Paulo. Y en Minas Gerais, hace poco tiempo que encontraron una otra especie de trufa que yo hice un estudio y no es nada conocido hasta el momento. Tenemos que hacer más estudios sobre esto. Pero mira, estamos ya con distintas regiones de Brasil con presencia de verdaderas trufas. Esto es encantador. Entonces, la posibilidad de hacer producción de trufa es muy, muy tranquila. Hablando un poco de macrohongos y su valor para el turismo y gastronomía. Es encantador mirar esto, cómo las personas están llamando expertos como yo y otras personas de Brasil para hablar sobre lo que tenéis en los bosques y lo que hay en los bosques, en las florestas, y qué se puede comer y qué se no puede comer. Entonces, esto es una actividad que me encanta hacer. Y yo vengo haciendo esto a muchos años en el sur de Brasil y ahora en otras regiones de Brasil, donde voy siempre junto con chefs, con personas expertas en gastronomía, que yo presento la diversidad, las especies que se puede comer y los chefs hacen platos sobre estos, con estos materiales. Y se queda en trabajo maravilloso eso. Como en Chile, que Julia Furki hace, tantos otros amigos que yo tengo en Chile, que también hace eso, ¿no? Entonces ahora en Brasil estamos haciendo esto, pero la diversidad de hongos en Brasil es increíble y mucho de esto no conocemos, aún no conocemos. Entonces, personas llegan a mí con los hongos maravillosos y preguntan, ¿y esto se puede comer? Y yo hablo, mira, primero tenemos que saber qué es para después intentar comer, ¿no? Y así tenemos también nuestra línea de productos de Terroir Sul. Es una empresa que tiene 5 años ahora, que trabaja mucho con productos gastronómicos gourmet, en especial hechos con hongos. En especial con este hongo que se llama Boletus edulis, el porcini, un porcini que ocurre acá en los pinales en los meses de frío, como ahora. Ahora estamos colectando este hongo y es increíble el aroma y el olor que tiene. Hay también otro hongo muy exquisito, Ustila gomaides, que es el caviar azteca o trufa mexicana, huitlacoche, que también ocurre acá en el sur de Brasil, en los millarales de maíz. Y es increíble la salsa que tiene
la salsa que se puede hacer con este hongo, que es un aroma, un sabor muy, muy quesito. Y va muy bien con carne roja. Es un hongo muy especial. Me encanta esto. Y así tenemos productos como risotos con hongos. Muchos de estos hongos recolectados por nosotros o con personas que yo hice la capacitación, están acostumbradas ahora a recolectar estos hongos. Sal con hongos secos, quesos con estos hongos. Es increíble cómo se puede hacer un queso con este hongo seco que se pone en la masa, ¿no?, de este queso. Hongos secos, una birra, una cerveza, una blonde ale que hicimos, hecha con porcini también. También es increíble el sabor. Y al final, quiero decir que hay mucho que hacer en este tema de hongos comestibles silvestres y no silvestres también, en especial los hongos silvestres. Hay mucho que hacer acá en Brasil. En muchas regiones aún no tienen un plan de capacitación de buenas prácticas de manufacturas, con políticas de producto, con legislación, qué se puede, qué se no puede hacer, eh, informaciones sobre el producto, cómo hace la distribución de este producto, información para el consumidor, plan de capacitación para buena práctica del recolecta. Tenemos que trabajar mucho y mucho más sobre esto, cómo lo que se puede hacer y qué se no puede hacer con estos hongos, y un plan de manejo de los bosques también, cómo se hace esto en Europa, por ejemplo, creo que también en Chile, pero acá en Brasil aún no tenemos esto y tenemos que trabajar esto mucho más en nuestras conferencias de micología para intentar hacer una legislación, políticas para esto, ¿no?, para recolección de hongos silvestres. Necesitamos conocer mucho más nuestra biodiversidad alimentaria. Esto es importante porque no solo para los hongos, pero también para plantas. Tenemos que intentar descubrir y conocer mucho más las especies forestales que se puede comer. Y así hay una diversidad encantadora en este mundo, en estos bosques que están ahí para nosotros encontrarnos. Muchas gracias, queridos amigos de Chile. Espero estar con ustedes en un momento personalmente. Un abrazo. Muchas gracias, Marcelo. Una charla muy, muy enriquecedora. Em, Dado que estamos pregrabando esto, yo quisiera hacer un par de preguntas que quizás les surgen a la audiencia. La primera de Perfecto. ellas es si esta tuber floridano es la especie, ¿cierto? Eh, ¿También la estás comercializando en tu empresa o aún no? Sí, estamos comercializando hace ahora 2 años que estamos ahora haciendo esto. Aún no hay una cantidad muy grande, pero en el último año colectamos 15 kilos de estos hongos. Y ahora estamos con personas que tienen perros que están trabajando junto con nosotros para intentar acostumbrar estos perros con esta trufa, Claro. que es distinta de otras especies. Entonces, es una actividad encantadora también trabajar con perros para intentar trabajar esto para que el perro recolecte solo las trufas maduras. Es que estamos haciendo ahora no es el correcto, que estamos destacando el suelo, Ujú. intentando recolectar lo que encontramos.
Y así llegan trufas maduras y no maduras, ¿vale? Sí. ¿Y, y cuál ha sido la acogida? Si ya se ha empezado a comercializar, eh, ¿cuáles son las opiniones de los consumidores, de la gente? Mira, esto es importante decir. La opinión de los chefs en especial fueron cambiando con el paso del... Creo que también las trufas estaban, cuando ellas no están tan maduras, una percepción, es un tipo de percepción y cuando está bien madura hay otra percepción. Esta trufa tiene olor frutado y gusto que recuerda a nuts, a macadamia, Ujú. a pecan, porque está en las raíces de nos pecan. Bien. Y es increíble mirar cómo esto llega a tener este sabor de nuts. Claro, Entonces, hay chefs que están encantados con esta trufa, que el aroma no es tan fuerte y puede hacer también de sobremesa. ¿Es esto? Sobremesa. sí, seguramente. Y están haciendo muchos platos con esta trufa. Eh, y así, ahora con estas otras especies de trufa, en el São Paulo hace un mes o 2 meses, las personas encontraron también trufas en pinales. Bien. Entonces, estamos con muchas cosas para hacer. Y yo también acá en el sur de Brasil tengo ahora una área trufera con cuercos, con encina, y es increíble lo que estamos haciendo, pero tengo ganas de mirar otras especies de trufa para el futuro próximo. Claro, justo ahí va una tercera pregunta. ¿Cómo, por ejemplo, yo he probado pues las típicas, o sea, tuber aestivum y tuber melanosporum, o sea, trufa blanca y negra, pero ¿cómo compararías el sabor y el gusto por ejemplo, de tuber floridanum con estas otras más conocidas? Recuerda un poco, muy poco, Tuber aestivum. Tuber aestivum tiene estas notas de castaña, algo amendoá, de almendra, cosas así, pero es muy distinta, no es muy similar a estas especies europeas. Ya, Pero también tenemos ahora a Steven creciendo por acá, pero aún no recolectamos, aún no llegó a producir trufas. ya, súper. Y la última pregunta ya para dejarte libre es, ¿cómo crees tú que se puede democratizar un poco el consumo de los hongos hacia a toda la población? Por ejemplo, acá en Chile, acá en Valdivia en particular, hay algunos que tienen cierto valor, ¿cierto? Botribuletus loyo o la Ujú. morchela. Hay otros que da su mayor abundancia, como el changle, por ejemplo, eh, quizás tienen menor precio. Y también, en mi opinión, acá pasa algo muy curioso, es que la gente en las ciudades tiene como poca cultura micológica, pero si uno va bien a las áreas rurales, sí hay mayor conocimiento y se consume más. Entonces, es como una doble pregunta, es cómo hacer que haya mayor conocimiento por parte del público general, ¿cierto? Ujú. Y segundo, el tema de los precios, que algunas especies o algunos tipos, pues hay que decirlo, pueden ser costosos, entonces no van a ser asequibles para todo el mundo. En general, sobre el precio, eh, especies que están en forestas no son baratas, son costosas, porque es difícil de recolectar esto, no es un trabajo fácil de hacer, Claro. es un trabajo y ahora
cada vez más las personas están colectando y más difícil de encontrar estos en bosques. Entonces, no es un hongos silvestres, no son, eh, hay un valor, no es un hongo fácil de, es un alimento que el precio es más alto. Sí. Ojalá que en el futuro se pueda producir más, tener más y que el valor no sea tanto. Ya. Y por otro lado, hay especies como el porcine, este hongo que ocurre un poco tiempo durante el año. Entonces es difícil de encontrar esto el resto del año. Entonces, por esto que el valor también llega a ser más alto. ¿Y qué fue tu primer pregunta? ¿Y cómo hacer que haya, digamos, en estos países como Chile, Brasil, Ujú. etcétera, que haya mayor conocimiento micológico por parte de toda la población, no solo de algunos Sí, sí. particulares? César, sí, sí, ahora me recuerdé de tu pregunta. Es lo que estamos haciendo ahora por acá también. Sí. Estamos trabajando con personas en general. Ejemplo de FungiFest. Ujú, Tenemos acá unos festivales como el Festival de Porcine que ocurrió en la última semana en Santa Catarina. ujú. Que esto, unos años atrás yo no pensaba en esto. Y ahora está ocurriendo. Sí. Los chefs, las personas que tienen interés, están haciendo recolecta y workshop y festivales de hongos y esto va ayudando a las personas a conocer más sobre esta gran diversidad. Pero yo siempre hablo que no se puede salir a recolectar hongos y comer, ¿no? Que así como hay especies comestibles, hay especies no comestibles que pueden llevar a muerte. Entonces, mucho cuidado, siempre una realidad y siempre es importante tener personas expertas juntos. ¿No? Una persona experta puede ser una persona anciana o una persona del pueblo que recolecta eso muchos años. Entonces, tener una persona así junto siempre es importante, porque hay veces que estos hongos ah, se pueden, es fácil es fácil Confundir. de, de cambiar, ¿no? Sí, como de confundir, De confundir, sí, sí, muy como fácil de confundir. como a Una manita, especie comestible de especie no comestible. como a manita cesárea, por ejemplo. Sí, Muchísimas faloides. Manita faloides es una especie gracias. que no ocurría por acá. Ya, Hace unos años no se hablaba en esto. Y sí, ahora hace 2, 3 años que estamos encontrando esta especie en el Brasil. Y, y hace 2, 3 meses una persona comió esta manita acá y fue al hospital y así bueno. es un problema. Muchísimas gracias, Marcelo. Muy, muy interesante charla. Me alegra mucho todo el trabajo que estás haciendo por Bueno, la micología y la gastronomía de la micología al sur de Brasil. Es impresionante todo lo que has hecho en los últimos 5 o 6 años y muchas gracias a la gente de Fungifes. Gracias. Chao. muchas gracias y hasta pronto. Chao, chao. Chao, chao.